Recuerda que Habla con Impacto y Estrategia es la mejor alternativa para superar todos tus límites en la puesta en escena al hablar en público. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todas y todos ustedes. Pues nuevamente aquí cumpliendo una nueva cita con todos nuestros oyentes de Sandra Corredor Podcast en alianza con nuestra página en internet habla con impacto y estrategia.odu.com. Pues el día de hoy yo quiero dedicar este podcast a quienes nos han escrito a través de nuestros canales digitales, preguntándome, sin lugar a dudas, cuáles son las claves del éxito en los expositores para ser persuasivos, para ser inspiradores y también para tener éxito en cada una de sus ponencias. Claro que sí. Por eso, pues hoy quiero dedicarme a responder esa gran pregunta. ¿Cuáles son las claves del éxito? Son muchas. La preparación del discurso, enfocar el tema al tipo de público al que te estás dirigiendo o al que te vas a dirigir o al que le estás preparando el contenido, pero también la comunicación no verbal, la comunicación verbal, la puesta en escena, las ayudas visuales, el manejo del espacio, el contacto visual. Pero hay algo que sin duda alguna llama poderosamente la atención de nuestra audiencia y es la pronunciación, la calidad vocal. Ahí es donde rompemos pauta, porque hay muchos oradores que tienen muy buenas cosas que decir, pero no tienen cuidado de la voz, no respiran bien, algunos no pronuncian, no tienen buena modulación y hay algo que es clave y es la dicción, la pronunciación, la modulación, la curva melódica. Es lo que finalmente va a marcar esa pauta y va a hacer ese gran diferencial entre tú que estás preparándote, que estás exponiendo, que estás manejando ritmos, curvas melódicas y demás como seres humanos, y otros que sin duda alguna siempre hablarán con monotonía y eso cansa muchísimo al público. Entonces, sí hay que decir que hay claves del éxito en escena de nuestros expositores. Es la buena dicción, la buena pronunciación de las palabras, la curva melódica, la buena modulación y la buena voz. Y son muchas más, pero hoy me quiero dedicar en exclusiva a esto. ¿Por qué? Mejorar tu impacto como expositor dominando la dicción, la pronunciación, la modulación y la curva melódica es fundamental. Y es que quiero que descubras poco a poco cómo estos elementos transforman cualquier presentación en una experiencia poderosa. Es cierto que en el arte de hablar en público, que para muchos de nosotros es una gran profesión, las palabras no son solo palabras y ya, que se las lleva el viento. Las palabras son solo una parte del mensaje, porque la verdadera magia ocurre cuando la voz se convierte en una herramienta expresiva, capaz de emocionar, de influir, de conectar con una audiencia. Por eso dominar aspectos como la dicción, la pronunciación, la modulación y la curva melódica no es un lujo, es una necesidad para cualquier presentador que quiera destacarse. ¿Por qué importa tanto entonces cómo decimos las cosas? La comunicación verbal efectiva es más que contenido. El mensaje no solo reside en lo que se dice, sino en cómo se dice. El tono, el ritmo, la claridad, la musicalidad de la voz puede reforzar o debilitar el mensaje. Total y absolutamente de acuerdo. Y es que la percepción del público, según el uso de la voz, es fundamental. Quiero que sepan que diversos estudios han demostrado que las personas confían más en oradores con voces claras, bien moduladas y emocionalmente congruentes. Estos elementos influyen en la percepción de autoridad, simpatía e inteligencia. Hablemos de la dicción. La dicción es la base de la presentación clara. ¿Y por qué es tan importante? Y es que la buena dicción de las palabras se refiere a la forma en que articulamos cada palabra.
Una buena dicción garantiza que el mensaje llegue completo y sin malentendidos. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener buena dicción? Pérdida de credibilidad, distracción del público, confusión del mensaje y muchos más. La pronunciación. La pronunciación es precisión y profesionalismo en cada una de las palabras que decimos. ¿Cómo una buena pronunciación mejora la credibilidad? Una pronunciación correcta proyecta cultura, preparación, respeto por el idioma y la audiencia, y es clave en contextos empresariales, profesionales, académicos. Y es que cuando llegamos a presentarnos frente a un público no podemos cometer errores como omitir letras, como pronunciar mal, como acentuar mal. El uso incorrecto de extranjerismos, entre otros, es terriblemente caótico para nuestra presentación. Es uno de los atentados más fuertes que hay. La modulación. La modulación es el control emocional de la voz. ¿Cómo usar el volumen, el ritmo y el tono para impactar? La modulación permite jugar con la intensidad de la voz para enfatizar ideas, captar atención y crear suspenso. Subir el volumen con entusiasmo, bajar el ritmo para dramatismo, cambiar el tono para diferenciar personajes e ideas es total y absolutamente válido en una exposición o en una ponencia frente a nuestro público. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar la monotonía. Diversos especialistas, donde me incluyo, recomendamos cambiar de tonalidades al menos cada 6 segundos, cada vez que hablamos frente a nuestro público. Una voz plana duerme. La variación vocal mantiene al público despierto, receptivo y emocionado. Entonces, la modulación es fundamental en distintos tipos de discurso. Por ejemplo, una modulación clara, rítmica para un discurso informativo. Una modulación dinámica y enfática para hacer discursos persuasivos, y una modulación suave, profunda, con pausas efectivas, funcionan perfecto para discursos emotivos. La curva melódica es fundamental. Es colocarle música a nuestras palabras. Es el patrón de entonación que tiene la voz a lo largo de una oración. Es como contar historias cantando, o es como cantar sin cantar. Da forma, da intención y da belleza al mensaje. Narrar con curvas suaves, con un tono envolvente, para persuadir subidas y bajadas estratégicas en el momento adecuado y para inspirar pausas largas, tonos ascendentes. ¿Cuáles son los ejercicios que recomiendo entonces para integrar una curva melódica en la voz? Leer párrafos en voz alta marcando la entonación, imprimir emoción a frases simples, grabar cuentos y variar entonación por personajes es un ejercicio súper ultra eficaz. ¿Cuáles son los errores entonces que pueden ocurrir? Y al descuidar estos elementos vocales, pues el primer error es la desconexión con el público. Cuando el mensaje no se escucha bien o se dice de forma plana, se pierde el vínculo emocional con la audiencia. Se genera fatiga auditiva en la audiencia. Una voz sin ritmo o demasiado aguda o mal proyectada causa al oyente cansancio, reduciendo su retención e interés. Aparte de eso, se reduce la autoridad y el impacto. El público percibe como poco preparado a quien no domina su voz, lo que debilita la credibilidad del expositor. Recomendaciones son muchas. Grabarte, evaluar tu desempeño, escucharte ayuda a detectar ciertos vicios como las muletillas o las palabras arrastradas o un tono monótono. Se pueden usar entrenadores vocales. Hoy por hoy hay muchísimas aplicaciones para analizar el tono, el ritmo y el volumen. Hay que editar, hay que escucharnos, hay que adaptarnos a esos ritmos, a esos tonos, entender el contenido que estamos comunicando y envolverlo con una muy buena voz. Practica en distintos contextos. Puedes realizar conferencias educativas o científicas con una dicción, con una pronunciación impecable, evitando ambigüedades técnicas. La modulación mantiene el interés en las presentaciones largas. Haciendo un pitch
de negocios y ventas, una buena curva melódica convincente puede cerrar ventas. La voz transmite autoridad y pasión por el producto. Por ejemplo, en las charlas TED, en distintos podcasts, en el arte de contar historias como el storytelling, en estos formatos la voz es todo. La narrativa se construye con emociones vocales, silencios y cambios de ritmo. Hay muchísimos ejemplos espectaculares de grandes oradores como Barack Obama. El lenguaje corporal es fundamental. ¿Por qué? Porque en este caso es un complemento de la voz. Una gran voz no se sostiene sola. Debe estar acompañada de gestos congruentes, de mirada conectada, de postura firme. Juntos crean un mensaje poderoso y coherente. La voz tiene un impacto emocional. Ojo, si es bien trabajada. Puede conmover sin tocar, motivar sin gritar y guiar sin imponer. El orador que domina su voz puede transformar una simple charla en una experiencia inolvidable y es lo mejor de todo. Tu voz bien afinada es tu mayor ventaja competitiva en el escenario, en una reunión o frente a una cámara. Tu voz es tu carta de presentación. Por eso es tan importante dominar la dicción, la pronunciación, la modulación, la curva melódica. Esto te da una ventaja competitiva, te distingue y te convierte en un orador memorable. No importa si hablas ante 10 o 1000 personas, tu voz bien afinada tiene el poder de transformar las palabras en emociones, ideas en acciones y discursos en inolvidables experiencias. Y de eso se trata. Así que, de ahora en adelante, cuando agarres ese micrófono, cuando estés en plena preproducción de tu discurso, piensa muy bien en combinar la comunicación verbal, tus palabras, tus entonaciones, tu curva melódica, tu dicción, tu pronunciación, tu modulación, conjuntamente con esa puesta en escena, con ese manejo del espacio, manejo de escenario, contacto visual, tu buena postura. Eso dejará simplemente una gran huella inolvidable en tu público. De esta manera finalizamos nuestro podcast de hoy. Mi nombre, Sandra Corredor Cáceres, de Sandra Corredor Podcast. No dejen de visitar nuestra página en internet hablaconimpactoyestrategia.odoo.com y disfrútate cada uno de esos buenos escritos que les dejo diariamente, con la firme intención de que mejores cada vez más. Síguenos en YouTube y Spotify como Sandra Corredor Podcast. Hasta nuestro próximo podcast. Recuerda que Habla con Impacto y Estrategia es la mejor alternativa para superar todos tus límites en la puesta en escena al hablar en público. Sigue uno a uno cada consejo de la mano de Sandra Corredor Cáceres, comunicadora social, periodista, locutora y productora de radio y televisión, con una pasión vibrante por contar historias que inspiran, transforman y trascienden. Ha dedicado su carrera a dar voz a lo que merece ser escuchado, combinando la fuerza de los medios tradicionales con la innovación del entorno digital. Como especialista en comunicación digital, crea estrategias que no solo informan, sino que inspiran y generan impacto real. Su voz ha recorrido escenarios, emisoras y pantallas, y su experiencia como expositora en grandes eventos le ha permitido llegar a miles de personas, llevando mensajes poderosos con claridad, emoción y autenticidad. Comunicar no es solo su profesión, es su propósito, creando día a día contenidos que dejan huella, porque cuando la palabra se convierte en experiencia, la comunicación se transforma en poder. Síguela en su página, Habla con Impacto y Estrategia, odoo.com, y en su canal de YouTube y Spotify como Sandra Corredor Podcast.